hoy para recibir el mensaje que Él nos tiene prometido. Y hoy nos lo está ofreciendo a través de esta lectura que hemos acabado de hacer en Lucas capítulo 2, versículo del 41 al 52. ¿Qué nos dice este capítulo? Nos cuenta la historia, la anécdota de cuando Jesús subía con sus padres cada año a Jerusalén, y ese año precisamente Él se quedó en Jerusalén y los padres volvían a Nazaret, y después de andar un tiempo ellos se dieron cuenta que el niño no estaba y se regresaron. ¿Y el niño dónde estaba? Estaba en el templo, se había quedado en el templo y estaba con los doctores y con los sabios de esa época, respondiéndoles y haciéndoles preguntas. O sea, estaba en el ambiente divino. Y cuando los papás le dijeron: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Entonces Él les dice en el Lucas 2:49, entonces Él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Y en inglés negocios es business, ¿no? Pero entonces, buscando otra traducción, dice: ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Business y ahora house, o hogar. Hogar es home. Home, muy bien. Vea que sí voy aprendiendo un poquito. Pero buscando otra traducción dice: ¿por qué me buscáis? ¿No se han dado cuenta, no se dieron cuenta que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Vea, en tres traducciones, son diferentes las tres traducciones. En una dice los negocios. Yo quisiera, si aquí hay algún hijo que su papá le dejó una empresa, le dejó un negocio, le dejó algo, y ustedes todavía tienen ese fervor, ese gozo de decir: el negocio que me dejó mi padre ha florecido, lo tengo más grande, lo tengo mayor, ha crecido. La verdad es que no. El 99.99% de lo que los padres le dejan a los hijos los destruyen, y los nietos los acaban. ¿Por qué? Porque esos hijos nunca se ocuparon de los negocios de su padre. Recibieron la herencia como por una obligación. No se había muerto el viejo cuando ya le estaban diciendo: firme aquí, papá, firme aquí, todo esto es para mí. Y a sus hijos, a sus hermanos: no, yo les reparto a mis hermanos. Vea que yo soy justo, yo soy abogado. Entonces yo sé cómo distribuirle la herencia a mis hermanitos. Ese es un error gravísimo en los negocios de mi padre. Otros dicen: ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Quiénes de ustedes todavía viven en la casa donde sus padres se sacrificaron, sufrieron, hicieron todo el esfuerzo? Dice: vamos a poner esta casa para mis hijos. Yo conozco padres que dices: don Julano, ¿por qué tienes 10 casas? Porque tengo 10 hijos. Ah, ¿sí? Y ya se la dio. Dijo: no, cuando yo me muera le voy a dar a cada hijo una casa. Pues cuando el viejo se muere, los hijos ya no solamente tienen una casa, sino que tienen 3 y 4 casas, tienen carro y tienen todo. Y cuando van a mirar la casa ya está sin techo, ya está sin piso, ya está todo. Y ese viejo pensó que le había dejado una buena herencia a sus hijos. Y ahí fallan los dos. Los hijos que no agarran la casa porque ya está vuelta a nada. Y el papá que no se dio cuenta que lo que le estaba dejando a los hijos era algo inservible. Esa es la realidad nuestra en el día de hoy. La otra es: no se han dado cuenta, no se dieron cuenta que debo ocuparme de los asuntos de mi padre. ¿Qué son los asuntos del padre? Se dieron cuenta que el padre
envejeció. Se dieron cuenta que el padre ya no podía manejar el carro y que ahora necesitaba era un walker, un caminador. Se dieron cuenta que su padre o su madre ya no se bañaba y tuvieron que ponerle una persona que les ayudara. Si mis hermanos ven esta predicación. Y entonces dice, mis hermanas van a decir hoy, dijo, no, por nosotros no hay problema porque mamá está bien cuidada. Ellas se sienten orgullosas de eso. Son 3 hermanas cuidando a mamá. Y dice mamá, ay, hubiera tenido otra para que fueran 4. Dice, ¿por qué Ricardo no fue mujer? Hubiera sido mujer, aquí estaría conmigo. Porque las 3 mujeres están con ella. Los asuntos del padre, ¿qué son? Y esto es una obligación de los hijos. Darse cuenta cómo está el papá. Y esto es un mensaje para Luis Felipe. ¿Cómo está el papá? Ya no es el mismo cuando nació él. Ya ha envejecido, tiene otros resabios, tiene otras costumbres y va a envejecer más. Entonces, ¿cómo se está preparando el hijo para los asuntos del padre? Qué bueno que los hijos tengan siempre los ojos en los papás. Oiga, mamá, amaneciste hoy diferente. No, hija, si hace un mes yo me corté el cabello. Ah, era que no me había dado cuenta. ¿Sí? Hay hijos que no se dan cuenta qué está pasando con los papás. Pero hay hijos que sí. Y ahorita estoy con los otros, con los malos. Aquí los que estamos aquí somos buenos todos. Entonces, en los asuntos del padre, entonces, 3 cositas. Uno es en los business de mi padre, en los negocios. ¿Cómo como hijos saber qué hace nuestro papá? Dicen que aquí en Estados Unidos, de vez en cuando, los niños son llevados a la empresa donde el papá trabaja. Y la empresa le abre las puertas para que se den cuenta los hijos cómo es que el papá produce la comida y paga la renta o la casa o el carro, todas las necesidades que se cubren en la casa, cómo es que el papá los hace, o la mamá también. Se dan cuenta qué es lo que hace el papá. En el caso mío, pues Luis Felipe no tiene necesidad de ir a la empresa, pues vivimos en la empresa, aquí vivimos en la casa. Él se da cuenta que el papá solamente trabaja el domingo, que entre semana no trabaja, y dice que ahora papá está durmiendo todo el día. Porque los hijos de los pastores siempre dicen eso. ¿En qué trabaja su papá? Entonces dicen, en la escuela. ¿En qué trabaja su papá? No, mi papá es médico. ¿En qué trabaja su papá? Es ingeniero. ¿En qué trabaja su papá? No, mi papá no trabaja. ¿Cómo que no trabaja? Dice, no, es que mi papá es pastor. Ese es un chiste. Es la primera vez que lo escuchan, ¿verdad? Todos los videos dicen lo mismo. Muy bien. Entonces, hasta aquí está fácil esto. Pero viene ahora, esto es qué hemos hecho nosotros con nuestros padres. Lo hemos visto los negocios de nuestro padre, hemos visto cómo está el hogar, la casa de nuestros padres, cómo está él. Hemos tratado de observar o de recordar cómo fueron los sufrimientos y los sacrificios de nuestros padres. Ahora, vamos a cambiar la tortilla, vamos a ponernos nosotros como protagonistas. Ahora a los hijos. Voy a hablarle a los hijos. A ver, hijos. Con respecto a sus padres, son 3 cositas. Uno es que con respecto a los padres, uno lo que busca como hijo es agradarle a los papás. Y hay hijos que se sienten y dicen, vea, mi papá nunca pregunta cómo estoy yo, cómo me sacrifico, el hijo. Porque ya ahora cambié, ahora ya no es los hijos para los padres, sino ya los padres para los hijos. ¿Cómo hacen los padres con los hijos? Entonces, lo que un hijo siempre busca es agradar al papá. Mire, es tanto que yo encuentro, y he encontrado muchas veces, que hay hijos que estudian una carrera y les ha gustado toda la vida el arte, por ejemplo, la música, pero el papá quiso que fuera médico. Y entonces termina la carrera de medicina y le dice, vea papá, para agradarte aquí traigo el certificado de que ya soy médico. Ya como soy médico, guarde tu certificado, es para ti, lo hice para ti, pero ahora sí me voy a dedicar a lo que a mí me gusta, la música. Y el muchacho se va para la música. Y así, hay muchas maneras, porque los hijos siempre buscan agradar al papá. La segunda que buscan es obedecerles a los padres. Y eso es otra cosa que el hijo
se siente orgulloso, uno se siente orgulloso de que los padres digan, mi hijo es obediente. Y tercero, uno como hijo lo que busca es recibir las bendiciones del papá o de los padres. Cuando digo papá, pues me refiero porque soy hombre, pero si yo fuera aquí una pastora, pues estaría diciendo madre, ¿verdad? Pero me refiero a los dos, padre y madre. Recibir las bendiciones de ellos. Un hijo que hace, recibir las bendiciones del papá desde que son pequeñitos, desde que crecen, desde que van estudiando, reciben las bendiciones que hay en la casa, porque las bendiciones que hay en la casa son para sus hijos. Cuando vemos la parábola del hijo mayor y el menor, el hijo mayor se quedó en la casa, el hijo menor se fue con la bendición, lo que pasa fue que la gastó. Y cuando regresó, le dieron más bendición, porque en la casa del padre siempre hay bendición. Y eso que lo digan los hijos, los que han tenido por ahí hijos, vayan a la casa de sus papás a ver qué llevan. El papá no les dice, oiga, trajeron la carne, trajeron los tamales. No, en la casa siempre hay. Siempre hay en el hogar, está todo, se suple para que los hijos vengan. Y ya después los nietos y la nuera y los yernos y los cuñados del yerno y todos llegan a la casa, hay una cantidad de gente. Bueno. Y nunca el padre dice, ¿por qué no trajeron? ¿Ve? Los papás, en la casa siempre hay bendición. Ahora, vamos a ponerlo con respecto a Dios. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabían eso? Nosotros somos hijos de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Entonces vamos a aprenderle cómo hizo Jesucristo con respecto a Dios. Vamos a aprender esto en el día de hoy. Dice la palabra que así como nosotros con nuestros padres nos gusta agradarles, obedecerles y recibir las bendiciones, con Dios es exactamente lo mismo. Pero ¿qué nos pasa con respecto a Dios? Que fallamos por lo regular en uno de esos. Por ejemplo, ¿con qué agradamos a Dios? Agradamos a Dios con la fe. Y yo les pregunto, ¿tienen ustedes fe? Oh, claro. Y Jesús ni siquiera se preocupa cuánta cantidad de fe. Dice, si tuviera la fe como un granito de mostaza, ya con esa basta. Entonces dice la palabra en Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Luego, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le agradamos a Dios porque tenemos fe. Amén. O sea, en eso estamos bien. Y puede ser la persona más alejada de una iglesia, puede ser la persona más atea, pero en el momento en que va en un avión y el avión empieza, que hay mucha turbulencia, la gente se le desarrolla la fe y pide a Dios. Y eso le agrada a Dios. Porque hay unos que le piden en un momento de necesidad, otros por una emergencia, otros por escasez, otros ocasionalmente, pero de todas maneras la fe está ahí. Entonces, ¿queremos agradarle a Dios? Sí. ¿Con qué le agradamos a Dios? Con la fe. Luego, como tenemos fe, pues siempre le estamos agradando a Dios. Amén. Así es. O sea que por la fe no hay problema. Les digo a ustedes y a los que me están viendo en el video, por fe casi nunca fallamos. Porque ahí está. Segundo, la obediencia. Por obediencia a Dios, pues creo que los únicos que fueron acusados de desobedientes fue Adán y Eva. Pero nosotros, como ya tenemos a Jesucristo, quien nos perdonó y que siempre nos recibe, pues la obediencia siempre está en nosotros. Y dice en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad los mandamientos. ¿Amamos a Cristo? Sí. ¿Guardamos los mandamientos? Claro que sí. Los guardamos. Como guardamos los mandamientos de los Estados Unidos, las leyes de los Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, la mayoría de la gente guarda las leyes de los Estados Unidos. Pero no, cuando uno guarda los mandamientos o cuando uno guarda las leyes, no le dan nada. Yo quisiera que el policía estuviera detrás mío para que cada vez que yo pase un semáforo en verde o me pare en rojo, entonces el policía me dice, tenga $100, hijo. Amigo, muy bien, lo has hecho bien. Yo quisiera que en cada semáforo, no, pero ese policía está pendiente es cuando yo pase uno en rojo. Le digo, señor policía, pero si ya he pasado 1000 en verde y ahora fallé en uno, ¿y tú por qué me vas a cobrar?
Porque es que los mandamientos, dice, son para obedecer. ¿Sí? Y dice, si me amáis, guardad los mandamientos, y yo lo amaré y será amado por mi Padre. Luego nosotros amamos a Dios, sí. Dios te ama, sí. ¿Tú amas este país? Sí. ¿Tú amas las leyes? Claro que sí. El policía ama que tú ames las leyes, sí. Todos vivimos amorosos porque cumplimos las leyes, sí. O sea, en cumplimiento de la ley tampoco fallamos, por lo general. Nosotros aquí pues, tratamos de cumplir cabalmente las leyes. Ese es como el esposo. ¿Me amas? Sí, yo te amo. Ok. O sea, nos amamos entre los esposos. Se aman. Pero pasemos al tercer punto y es donde falla la gente. Mire, nosotros, ya le dije que con los hijos, con respecto a los padres siempre están esperando de los hijos, que los hijos reciban, pues que agraden a los padres, los hijos quieren agradar a los padres. Que los hijos que obedezcan a los padres, los hijos por lo general obedecen a sus padres. Recibir la bendición de los padres, pues si los hijos están en la casa, reciben la bendición de los padres. Ya puse el ejemplo. Y nosotros con respecto a Dios, también hacemos exactamente lo mismo porque Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, con respecto al primer punto, claro que le agradamos a Dios porque solamente necesitamos fe para agradarle a Dios. Segundo, cumplir los mandamientos para obedecerle a Dios. Claro que los cumplimos. Los mandamientos son fáciles de cumplir. Pues si cumplimos la ley de los Estados Unidos o de su país donde estés, ¿cómo no vamos a cumplir nosotros los de Dios? También los cumplimos. Y por eso Dios dice que me ama y yo amo a Dios. El cumplimiento de los mandamientos es de amor. En eso estamos bien. Fallamos es en el tercero. Es en recibir las bendiciones de Dios. Ahí es donde está el quid del asunto. Nosotros le agradamos a Dios porque tenemos fe. Nosotros amamos a Dios porque cumplimos sus mandamientos. A ver, ¿quién de ustedes ha matado? Nadie. ¿Robado? Nadie. A ver, ¿quién le quitó la esposa al esposo, a la mujer al prójimo? Nadie. O sea, todos estamos bien, amar a Dios, no matar, no robar, no hurtar. O sea, todos los cumplimos, los mandamientos, por lo regular, todos los cumplimos. En cambio, el tercero, ese sí no. En ese sí fallamos. Porque Dios es rico. Dios lo tiene todo. Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nos lo quiere dar a nosotros, a sus hijos. ¿Quién va a ser más bendecido sino el hijo? Y sin embargo, los hijos que amamos a Dios, que obedecemos a Dios, que le cumplimos los mandamientos a Dios, que le agradamos a Dios con nuestra fe, no recibimos las bendiciones de Dios. Fallamos en recibirle la bendición a Dios. ¿Qué es ser una persona bendecida de Dios? Es lo que nos enseña Jesucristo, que es estar en los negocios de mi Padre. Para yo recibir la bendición de Dios, debo enterarme cómo es que Dios actúa. En saber los negocios de mi Padre. Y recuerden que yo les dije al principio que nosotros nunca nos preocupamos por los negocios de nuestro Padre. No nos interesa ni siquiera saber en qué es que trabaja nuestro Padre. Segundo, estar en la casa de nuestro Padre. Porque eso hace Jesús. No sabían que debo estar en la casa de mi Padre. No sabían que debo estar en los negocios de mi Padre. Y hay hijos que no están en la casa del Padre. Cumplen los mandamientos, agradan a Dios. Dicen que tienen fe. Y les preguntan, ¿y va a la iglesia? Y dicen, no, ¿a qué? Pero yo sí que quiero a Dios. Es que yo soy, por ejemplo, dicen los católicos, dicen, yo soy católico, pero no practico. O sea, soy de apellido Rubio, pero no me bendice, no recibo las bendiciones de pertenecer a ese apellido. Yo soy de apellido Rockefeller, pero no he recibido un centavo de Rockefeller. ¿Por qué si eres hijo de Rockefeller? Porque me fui de la casa y no recibí ninguna bendición de él. ¿Ves? Te fuiste de la casa. Ese es el problema que hay entre nosotros los cristianos. Por fe nos sobra. Por cumplir los mandamientos, claro que los hacemos. Por obediencia lo tenemos.
Pero para recibir de Dios, no sabemos cómo hacerlo. Para hacerlo, necesitamos saber los negocios, cómo es que actúa Dios. ¿Y tú conoces a Dios? ¿Cómo es que funciona Dios? A ver, ¿cómo es que funciona Dios? ¿Cómo es que trata Dios a sus hijos? ¿Sabes cómo es que trabaja Dios? Porque Jesucristo dice que mi Padre trabaja y yo aún sigo trabajando. ¿Cómo es que trabaja Dios en tu vida? No lo sabemos. Segundo, ¿cómo es la casa de Dios? ¿Cómo está conformada la casa de Dios? No, si hace años que ni voy a la casa de Dios. No sé cómo está la casa de Dios. Y Jesucristo dice, debo estar siempre en la casa de Dios. Y el tercero, en los asuntos de mi Padre. Dice, ¿no sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre? Y entonces nosotros como hijos dicen, lo de Dios, déjeselo a Dios. Y a mí lo del César es del César. O sea, lo de mi Padre no lo quiero saber. Pero no me refiero al Padre humano, me refiero a Dios. Los asuntos de Dios no los quiero saber. Pero tú amas a Dios, claro que lo amo. Y tú obedeces a Dios, claro que le obedezco. Y tú cumples los mandamientos, yo le cumplo los mandamientos. Y tú agradas a Dios, sí le agrado porque tengo fe. Pero no recibes la bendición. No recibes la bendición porque no estás en la casa, porque no sabes en qué trabaja tu Padre, Dios, cómo es que funciona Dios. Y en los negocios del Padre, en los asuntos, los negocios y la casa. Ahora, tú quieres estar en la casa de Dios. Tú quieres saber cómo es que funciona Dios en sus negocios y en los asuntos de Dios. Tú quieres saberlo hoy. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber cómo entras nuevamente tú en esa dimensión de recibir todas las bendiciones de Dios? Pues les tengo la fórmula. Aquí está, la da Jesucristo cuando dice, no saben, ¿acaso no se han enterado? ¿No se dieron cuenta que yo debo, es necesario, es preciso que esté con mi Padre? O sea, la palabra clave aquí es la necesidad. Si yo les pregunto a la gente, la mayoría, ¿de qué tiene necesidad? Dicen de comer. ¿De qué tiene necesidad? De respirar. ¿Qué tiene necesidad? ¿Cuál es la necesidad más grande tuya? Yo sé que ir al baño, ¿verdad? Eso es por lo general. ¿Qué necesidad tienes? Ropa. ¿Qué necesidad tienes? Agrandar la casa. ¿Qué necesidad tienes? Un carro. ¿Qué necesidad tienes? Que mis hijos se porten mejor. Siempre decimos las cosas detallitas. Pero mire, para recibir las bendiciones de Dios, y cuando tú recibes una bendición de Dios, lo recibes todo. Amén. Entonces, es necesario lo siguiente. Vamos a poner 4 textos y con eso termino la predicación. Yo me preguntaba Señor, si tú como hijo de Dios y tú eres mi hermano mayor, tú eres Jesucristo, tú me enseñaste cómo relacionarme con Dios. Tú me dijiste que ya Dios no es un juez severo, que Dios no es alguien que está por allá lejos, que Dios no es el que me enseñaron los judíos simplemente o el que me enseñan las otras religiones, que Dios es mi Padre. Entonces, Señor, gracias hermano Jesucristo, gracias Jesucristo por enseñarme que Dios es mi Padre. Ahora me vas a enseñar es cómo recibir las bendiciones de Dios, porque los judíos, las religiones me enseñan cómo obedecerle a Dios, cómo agradarle a Dios y cómo estar cerca de Dios, cómo conocer de Dios. Eso me lo enseñan las religiones. Pero recibir las bendiciones solamente tú me los has enseñado, Señor. Y para recibir las bendiciones son 4 cosas que debo hacer. Si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, haz estas 4 cosas. Primero, que es necesario hacer. Está en Juan 3:7. Dice, os es necesario nacer de nuevo. Es que Dios no le agrada a lo viejo. Me acuerdo tanto cuando pasó un huracán por República Dominicana y destruyó la capital, destruyó el parque, uno de los parques más bonitos que hay. Eso lo vi en un video. Y entonces, la abuelita de la casa, que tenía casi 100 años, los hijos y los nietos dijeron, no vamos a llevar a mi abuelita,
porque se va a morir apenas vea cómo quedaron esos árboles que crecieron con ella. Pues también tenían, cuando los sembraron los árboles, eran cuando ellos estaban chiquitos. El huracán destruyó todos los árboles ahí por el malecón que hay para ir. No la llevemos. Y decía la señora, yo quiero ir a ver cómo quedó. No, 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 abuelita, no, no vaya. No, mamá, no vaya, no, no. Todos ocultándole. Y cuando, como insistió, dijo, pues vamos a llevarla. Y ya listaron la medicina, listaron el oxígeno, listaron todo para cuando la viejita le diera el infarto y viera todo como quedó destruido. Y apenas lo vio, dijo, ay, gracias a Dios, porque ahora van a nacer nuevos árboles. Era lo contrario. Hay que nacer de nuevo. Eso es lo primero. Para tú recibir las bendiciones de Dios, nazca de nuevo. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque se destruyen. Entonces, para recibir, si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, seas una persona nueva cada día. Pues tu cuerpo es nuevo cada día, porque las células viejas han salido y tu cuerpo se ha renovado. Si dicen que si no se renuevan nuestras células, tendríamos cáncer por todos lados, porque el cáncer es que una célula no se quiso renovar, no se quiso salir. La célula eterna y permanente produce cáncer. La célula que se renueva en nuestro cuerpo, y tenemos millones de células, esas son las que hacen que tengamos vida. Entonces, primer punto es nacer de nuevo, cambiar. Cambia tu actitud, cambia tu modo de ser. Cambia tus resabios, cambia tus travesuras, cambia tus vestidos, tu ropa, cambia tu casa, cambia todo lo que debes cambiar para recibir las bendiciones de Dios. Pero cambia, por favor. Es necesario nacer de nuevo. Le dice Jesús a Nicodemo. Para recibir las bendiciones de Dios hay que cambiar. Porque si tú sigues haciendo lo mismo, créalo que vas a tener los mismos resultados. Dice, es de necios pensar que vamos a obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Si tú quieres obtener los resultados diferentes, haz cosas diferentes. Primer punto. Segundo punto, eso está en Juan 3:30. Es necesario, para recibir las bendiciones de Dios, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. O sea, para recibir las bendiciones de Dios, tenemos que hacer que Cristo crezca en nuestro corazón, en nuestra vida, ser como Cristo. Que cuando la gente me vea a Cristo, con los pensamientos de Cristo, con la forma de ser de Cristo, con toda la manera en que Cristo lo dice, que yo mengüe y que Cristo crezca. Dice la palabra que el cuerpo va disminuyendo y el espíritu va creciendo. Crecer en Cristo. Dejar que Él actúe en mí. Por eso es que dice Pablo, regocijaos, regocíjense. Por nada estéis afanosos, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve? Porque Cristo ha crecido en mí y yo he menguado en mi forma de ser, en mis actitudes. Parecido al cambio. Es que el cambio, ¿qué es lo que produce el cambio? Me produce el cambio cuando ya Cristo vive en mí y yo actúo como Cristo. Entonces ya lo mío queda aparte. Tercero, Juan 4:24. Para recibir las bendiciones de Dios. Y aquí les va a gustar a ustedes. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, conviértete en un adorador de Dios. Adora a Dios. Adora. Como dice la canción, adoro a Dios. En las tribulaciones adoro a Dios. En las dificultades adoro a Dios. En todos los momentos adoro a Dios. En las cosas bonitas adoro a Dios. En lo que me agrada adoro a Dios. En lo que no me gusta adoro a Dios. Pero tú seas un adorador de Dios. Recibe la bendición de Dios. ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Conviértete en un adorador de Dios.
Y cuarto, para terminar, es Juan 9:4. Es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, ¿quieres recibir la bendición de Dios? Hazlo mientras puedes trabajar, mientras puedes actuar. No esperes hacer la obra de Dios cuando estés en una camilla o cuando estés en el ataúd. Ahí ya no vas a lograr hacer nada, la obra de Dios. Cuando estés en el hospital no vas a estar haciendo la obra de Dios. Sal del hospital y ponte a hacer la obra de Dios. Pero tú esperas estar viejo, ojeroso, cansado y sin ilusiones para después decir, ay, ahora sí le voy a agradar a Dios. No. Agrádele a Dios en este momento que puedes, que tienes uso de razón. Haz lo que todavía puedes hablar. Haz la obra de Dios que todavía puedes caminar. Haz la obra de Dios que todavía entiendes las cosas, porque va a llegar un momento en que no vas a entender. Y ahí Dios no te va a exigir que hagas la obra de Él. Pues si ya tú no puedes caminar, ¿cómo Dios te va a pedir que corra? Ya no. Pero mientras tú estás en este estado en que estás, haz la obra de Dios. Me es necesario hacer las obras del Dios que Él me envió. Lo que Dios te envió a hacer a este mundo. Todos nacemos con un propósito de vida. Y ese propósito de vida hay que cumplirlo a cabalidad. Y lo hemos explicado en otras maneras. Entonces, ¿qué logramos? ¿Qué logró Jesucristo? ¿Y qué logramos nosotros primero? Sí, nacemos de nuevo. Segundo, sí, dejamos que Cristo crezca en nosotros. Tercero, si le adoramos. Y cuarto, si hacemos sus obras, la obra de Dios. ¿Qué ganamos? Entonces ganamos las bendiciones de Dios. ¿Y cuáles son esas bendiciones de Dios? Lo encontramos en Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice, y haciendo estas cosas Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Aquí hay muchos, pues casi todos crecemos en edad. Pero en sabiduría dice, si alguien está falto de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. Y dice, y creciendo en gracia en todo momento. Para poder crecer en gracia y para poder alcanzar la sabiduría de Dios y para poder recibir esas bendiciones maravillosas de Dios, necesitamos crecer en gracia, en estatura, en edad y crecer en sabiduría. Porque no es lo mismo la bendición de un niño de 5 años a la bendición de un joven de 20 años. Vea que las bendiciones de Dios cambian. Ahora, no es lo mismo la bendición de un joven de 20 años a una persona de 56 años como yo. Son diferentes las bendiciones y yo tengo que recibirlas en este momento, hoy, así como estoy. Y no es la misma las bendiciones de una persona de edad de 56 años a uno de 90 años. ¿Qué es el éxito para un niño de 1 año? O de 2 o 3 años. Que dice, mi éxito, hey, lo logré, eureka, ya no me orino en el pañal. ¿Y qué es para un joven o para un viejito de 90 y pico, 100 años? Eureka, lo logré, vea, ya no me orino en el pañal. Lo mismo, ¿ve? El éxito, cada uno en su condición. Donde esté, recibir la bendición. Entonces las bendiciones de Dios se reciben por edad, por sabiduría y por gracia. Y para poder recibir esas bendiciones de Dios, tenemos que crecer en edad. Y lo estamos haciendo. En sabiduría, pidiéndosela a Dios. Y en gracia, que es un don divino de Dios. Ahí no hay que hacer nada. Dios nos llena de gracia. Siempre y cuando nosotros estemos haciendo lo que dijimos en el primer punto, que es necesario lo de Juan 3:7, que es necesario nacer de nuevo, lo de Juan 3:30, que es necesario crecer, dejar que crezca Cristo, lo de Juan 4:24, que es que debemos adorar en espíritu y en verdad, y lo de Juan 9:4, que es necesario hacer la obra de Dios. Amén. Yo creo que ahí queda un buen mensaje para cada uno de nosotros en este día. Yo los invito, hermanos, para que evaluemos cómo están estos 4 aspectos en la relación con Dios. Y quiero decirles esto para que quede grabado,
porque les voy a decir lo siguiente. Mire, uno de los propósitos que yo hice este año, que acaba de pasar, que va pasando, hoy estamos a 30 de diciembre, fue cómo usar los mejores recursos que están a nuestra disposición para dar a conocer a Cristo. Porque a Dios le agrada eso, y eso es una bendición que Dios nos está dando. Pablo, ¿qué fue lo que usó Pablo? Usó una hoja en blanco y una pluma. Eran los recursos que en esa época estaban. Y escribió unas cartas. Y gracias a las cartas que escribió Pablo, fue que conocemos lo que hizo Jesucristo. Y después de Pablo fue que se escribieron los evangelios. Primero se escribieron las cartas de Pablo y luego vinieron los evangelios. O sea que los discípulos de Pablo escriben los evangelios. Eso ya casi está muy descubierto entre los biblistas. Entonces, gracias a Pablo y Lucas y Mateo y todos los que escribieron, usaron los mejores recursos. Pablo usó una manera de escribir, que son las cartas, las misivas. Mateo, Lucas y Juan usaron otro estilo, que es el estilo evangelístico. Y Juan, como Apocalipsis, usó otro estilo, que era el estilo apocalíptico, que era una manera de contar las cosas. O sea que ellos usaron los mejores recursos para evangelizar. Y yo le pedí a Dios en este año 2018, Señor, que yo pueda no solamente quedarme con el grupito de las ovejas que tengo en mi iglesia y que son las que me dan el soporte y son la base y todos unidos aquí, jamás seremos vencidos, sino que ampliemos nuestro ministerio. Y yo le he pedido ampliar el ministerio online, en las redes. Por eso tuvimos todo el año grabando la predicación. Y entre semana yo doy un mensaje, enseño. Y gracias a Dios, pues que ustedes, ya Luisito ya lo sabe, Rosalinda también, que cuando no viene el uno, viene el otro, y ya saben cómo organizar para que el video esté ahí. Pero tenemos que crecer en estatura, en gracia y en sabiduría. Si queremos recibir más bendiciones de Dios, tenemos que crecer en eso. Entonces tiene que haber más disposición. Y yo les doy el siguiente dato. Mire, hermanos, en Facebook, de lo que hacemos aquí, en Facebook, que ustedes saben que es en el computador ahí cuando miran el teléfono, tenemos en el perfil 2,732, hasta ayer que chequeé, 2,732 personas que siguen estos videos. En la página que es el fanpage, también de Facebook, hay 1,901, estoy cerrando números, 1,900 personas que han visto el trabajo que estamos haciendo aquí. En YouTube hay 18,186 visualizaciones, personas que han visto lo que hacemos nosotros acá desde este ministerio online. 18,186, y ustedes pueden comprobarlo porque ustedes van a YouTube, buscan Ricardo Rubio ahí y ahí están 18,000, hasta ayer habían 18,186, puede ser que ahorita ya haya más visualizaciones. Y solamente tenemos 63 suscriptores. O sea, 63 personas han dicho, se suscriben al canal. Pero 18,000 sin que se suscriban, lo han visto. En Twitter, 322 seguidores. Hemos subido 805 videos. 805 videos. No lo ha hecho ni Univisión, hermanos. Ni Univisión. Ni otra canal de aquí de televisión, ni Telemundo, ni cuál otro canal de televisión, los que ustedes ven en inglés. Fox, CNN, ni siquiera ellos lo han hecho. No ha habido una persona, y yo les prometo que lo podemos descubrir, si hay alguien en Univisión que él solo haya subido 805 videos. Ni siquiera. Pero aquí hay un obrero de Dios que le ha pedido a Dios que con el soporte de ustedes, porque son ustedes los que me soportan acá, no solamente soporte de cuidarme, sino de soportarme por mi genio y por mi temperamento y por tenerme paciencia, mejor dicho. Pero estas son las bendiciones que hemos recibido. El año pasado, en el 2017, hubo
11.500 minutos. 11.500 minutos. Y este año 13.000. ¿Vieron? El año pasado eran solamente, en el año hubo 2.600 visualizaciones. Este año 4.680. O sea que se duplicó. ¿Ve? La gente está viendo más porque es que en las redes sociales es muy complicado porque no es fácil. Ustedes entran, una persona desconocida entra, ay, me contaron que Ricardo Rubio graba. Pone en su celular Ricardo Rubio y le sale 2.000 Ricardo Rubios. Y dice, ¿y cuál de estos 2.000 es? Muy complicado que la gente lo encuentre a uno en las redes sociales. Es más fácil ustedes ir a buscar Pispirispis, a H&B, a Walmart que encontrarme a uno en las redes sociales. No es fácil. Entonces, aunque las redes sociales son un privilegio y son una bendición para todos, porque si hay un medio que es más democrático y más para todos, son las redes sociales. Todos los podemos tener. No podemos tener todos un canal de televisión y todos no podemos tener un New York Times, ni una revista Vanidades. No la podemos tener todos, pero sí podemos tener un canal o un periódico dentro de la red online. Sin embargo, tampoco es tan fácil. Hay que invertirle dinero. Y que lo diga Ofelia, ¿cuánto he invertido yo en hacerle propaganda a mi video? Tengo que dar dinero. Dinero es cash, den dinero. Tengo que ofrecerle dinero a YouTube, ofrecerle dinero a Facebook para que ellos me ubiquen y me pongan en lugares privilegiados para que la gente me vea. Si estas personas, las 18.000 personas que han visto y las 4.600 y todas estas, las 2.700, si lo han visto, es porque he pagado. ¿De dónde ha sacado Ricardo el dinero? De mi bolsillo. ¿Y de dónde le llega el dinero al bolsillo? De ustedes, que han sido generosos. ¿Y de dónde le llegan a ustedes? De Dios, que es el que los bendice. No, porque yo trabajo, sí, pero tú trabajas porque Dios les da la posibilidad. Es una cadenita. Entonces, para el próximo año, y eso lo puse en el papelito, hermano Laguna, y me gustaría que lo leyera. Y me lo lee todos los días, por favor. Conmigo me lo puede leer. Dice, Ricardo, tú te propusiste esto y lo vas a lograr. Eso lo escribí en el papelito que nos puse a escribir, hermano, que escribiéramos nuestros deseos. Mi deseo para este año es que el ministerio online crezca. Pues si nuestro cuerpo va disminuyendo, que nuestro espíritu vaya creciendo. Amén. Sí, o sea que cada vez más personas se vinculen. Y este año 2000 es una belleza. Acaba de pasar el año 2018. Y si tú sumas el 2, el 1 y el 8, le da 11. 8 más 1 más 2, 11. Pero si tú sumas el 2, el 1 y el 9, lo tuve que traer anotadito porque para mí 2 por 2 son 20. Entonces, si tú sumas el 2 más el 1 le da 3, más 9 le da 12. Pues este año va a ser un año de bendición para ustedes y para mí. Porque es el número 12. 12 fueron las tribus de Israel. Y 12 fueron los discípulos de Jesús. Y con 12 se hizo la evangelización del mundo. Aunque falló uno, pero después se lo agregaron. Amén. Entonces, este año es el número 12. Si tú sumas los números. ¿Por qué lo sumo yo? Esto no es brujería. Porque en la Biblia está la cábala. Son la numerología de la Biblia. En la Biblia hay el 7, está el 12, está el 400, está la numerología que se maneja en la Biblia, no lo sabemos la mayoría de las personas. El 12 es un número clave para manejarlo. Estamos en el número 12. Entonces el próximo año va a ser unir al pueblo de Israel y a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué más queremos? Doble bendición para los que somos cristianos. Recibimos las bendiciones de las 12 tribus y recibimos las bendiciones de los 12 apóstoles con Jesucristo. Amén. Entonces va a ser el número 12. Pero pongámoslo mejor. El 2 y el 1, 12, 2 y 1, ¿qué suman? 3. ¿Y quiénes son 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quiénes somos 3? Tú eres 3, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en el año 2019, si tú no recibes las bendiciones de Dios, es porque estás muerto, porque estás apagado, porque estás dormido, porque el año que viene, que empieza pasado mañana, es un año de suprema bendición para cada uno de nosotros.
Recibamos esas bendiciones. Dios está atento a darnos esas bendiciones. Es el año de gracia. Dice que Jesucristo vino a traer un año de gracia. Este año 2019 va a ser un año de gracia. Pero necesitamos estar dispuestos a recibirlo. Con 4 cositas. Cambiar, nacer de nuevo. Segundo, adorar a Dios. Tercero, dejar que Cristo crezca. Y cuarto, hacer la obra de Dios. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos escuchado en el día de hoy. Gracias por que la hemos recibido con amor, con entusiasmo, Señor. Y ahora necesitamos es que ella se haga obra en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.